que ser muy sincera con usted, maestra. Yo le puse a usted una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales y en la Fiscalía del Estado de México, porque aquí se desgarran las vestiduras hablando de corrupción. Pero está muy claro que el INE y el Tribunal Electoral confirmó que hay un desvío de 13 millones de pesos que yo creo que usted no se lo robó. Me queda claro que no se lo robó, ni fueron a dar a sus bolsillos. Pero esa fue una decisión ilegal. Fue una conducta inapropiada haberle retenido 13 millones de pesos a sus empleados. Yo le pregunto, maestra, ¿no debería de separarse del cargo para que puedan estas instituciones hacer una investigación seria y que haya castigo para este tipo de conductas? Porque ustedes dijeron ser... A ver, estoy haciendo una pregunta. No, simplemente le estoy preguntando como titular de la SEP si no debería de separarse del cargo para atender estas denuncias que aquí frente a usted le digo que yo personalmente a nombre de varios senadores pusimos. Porque si hablamos de corrupción, creo que hay que hablar de todas las corrupciones. Muchas gracias. Este tema, y creo que es muy importante destacarlo porque sabemos nosotros que efectivamente en este periodo que hasta parece redundante, porque los compañeros nos dicen que sacamos mucho el tema del neoliberalismo, pero en el tema de educación fue fundamental. Es decir, quienes trabajamos en educación por muchos años a nivel superior, nos dimos cuenta cómo en las universidades también se les restringió mucho su presupuesto. Miles de jóvenes no pudieron tener acceso a la educación superior. Cientos de miles, yo diría. Y nos daba mucha tristeza que además los que lograban ingresar a las instituciones educativas, pues no completaban su ciclo porque abandonaban las universidades. ¿Y qué pasaba con estos jóvenes? Pues buscaban otras alternativas no muy adecuadas la mayoría de las veces, cosa que fue gravísimo para tanto joven en nuestro país. Entonces, en este caso vimos cómo al restringir el presupuesto de las universidades públicas, porque lo sentimos nosotros como maestros universitarios, empezó a darle prioridad a un modelo educativo en donde se privilegiaba la educación privada. En mi estado, que es Aguascalientes, florecieron las instituciones privadas. Me decía un investigador latinoamericano muy importante, llamado Atilio Borón, que es muy reconocido, que cuántos alumnos teníamos en la universidad. Y dice, pues teníamos alrededor, en aquel entonces, 13,000 estudiantes. ¿Y cuál es la población de Aguascalientes? Alrededor de 1 millón. Digo, no es posible. ¿Cómo puede haber tan solo una institución educativa que atienda a 13,000 estudiantes con una población con 1 millón de habitantes? Entonces, esto obviamente pues, causó un grave problema en la formación de la juventud en nuestro país, ya no tan solo en mi estado. Y de ahí que el presidente de la República haya notado este problema y pues haya decidido pues, crear las universidades para el bienestar Benito Juárez. Es decir, rescatar a tanto joven que no tenía oportunidad por sus lugares de origen, por la distancia, para ingresar al sistema de educación universitario, superior universitario. En ese sentido, yo quiero preguntarle, maestra, mi pregunta sería muy concreta. Las universidades para el bienestar Benito Juárez, pues son un modelo nunca propuesto, que es una propuesta de nuestro presidente y realizado en nuestro país. Sin duda es un proyecto importante de acceso a la educación superior para nuestros jóvenes. El periodo de pandemia obligó a que funcionaran de manera peculiar, pero jamás suspendieron labores. Secretaria, ¿nos podría platicar más ampliamente el modelo de caleidoscopio de las universidades Benito Juárez que se implementó durante el periodo de la pandemia, pero además las perspectivas que tiene este modelo de formación y de educación universitaria para nuestros jóvenes en nuestro país? Se lo agradecería mucho, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Gutiérrez Castorena. Tiene ahora la palabra para cerrar esta ronda el senador Gilberto Herrera Ruiz. Hasta por 3 minutos.
voy a tratar de acompañar a la maestra Delfina, dado que ella es secretaria de todos los mexicanos y difícil, y no es su labor el contestar todo en ese sentido. ¿Sí me oye ya? Se habla de una tragedia, maestra, educativa, de un desastre, mencionaba también la senadora, que no hay estrategia y que quien va a pagar los platos rotos son las niñas y niños más pobres, y sobre todo mencionó, refiriéndose a los padres de familia, zapatero a tus zapatos. O sea, los padres de familia no deben de intervenir en la educación de sus hijos, sino deben solamente dedicarse a darles de comer y a darles un buen dormir. Y yo creo que ahí es lo importante, no nos estamos confundiendo con la nueva política. La política actual educativa es una política para atender a los más pobres, los más rezagados que hemos tenido en este país. Y para poder entender lo que se ha hecho, como decía la señora Xochitl, hay que ver qué se hizo anteriormente. Y no me voy a ir muy lejos, simplemente sexenio anterior. Tenemos 2 programas, Escuelas al 100, que uno pensaría que son poner al 100% de las escuelas, y no lo es, ¿eh? La palabra 100 significa Certificados de Inversión Educativa Nacional. Y la escuela es nuestra. ¿Qué significó en esta cuestión de las escuelas al 100? Simplemente ahí están los comparativos. A 2019 se invirtieron 31,000 millones de pesos para 24,566 escuelas. Mientras la escuela es nuestra, aquí está nuestra directora nacional, en este año se invirtieron 12,280, se fijan, menos de la mitad, para atender 56,486 escuelas. Esa es la diferencia. Se está trabajando diferente los recursos de este país y se están poniendo en las manos de quien le tiene más amor a la educación, que son los padres de familia por sus hijos. Yo me he encontrado escuelas en donde los padres, con tal de que sus hijos tengan educación, tienen paredes de cobija y láminas, y así empiezan sus escuelas, ¿sí? Con todas las ganas del mundo, y son los mejor que se puede tener en esto. Entonces, ¿qué significa escuelas al 100? Una inversión en total de 50,000 millones de pesos, pero que se pusieron en la bolsa de valores, por eso se llaman certificados de inversión, y entonces un banco del cual no conozco ninguna sucursal de Adel, y no quiero decir su nombre, es el que maneja todo a través de un fideicomiso, y del cual se va a pagar en los próximos 25 años ese dinero. O sea que la inversión que se hicieron en la escuela, en las escuelas al 100, es un dinero que no se pagó en ese sexenio, se está pagando ahorita. Simplemente este año tuvimos que transferir para pagar la deuda de escuelas al 100, 6,800 millones de pesos. Casi más de la mitad de lo que se está destinando a la escuela es nuestra este año, y por 25 años vamos a tener que pagar eso. Y entonces, desde mi punto de vista, es un nuevo Fobaproa. Ellos invierten, hacen las escuelas, y al final de cuentas, ¿quién paga? Los próximos gobiernos, porque se va a acabar de pagar hasta el 2039. 25 años de pagar esta deuda. La siguiente, por favor. ¿Sí? De tal manera que, ¿qué es lo que tenemos? La anterior. Si se fija, maestra, no es una cuestión de que costó más. Y esa es la diferencia que deben entender todos. Ahí está una aula con escuelas al 100. 742,000 pesos costó. ¿Cuánto costó el aula con las escuelas nuestras? 150,000 pesos. 5 veces menos. Por eso es que en escuelas al 100, si se fija, porque además 6,800 por 25 años, vamos a pagar 5 veces esos 50,000 millones de pesos, pero a su vez se construyó también con 5 veces más caro, y ese es el gran problema que estamos teniendo. Se habló de una techumbre que se cayó, pero en ese sentido estamos usando también lo que hagan mis compañeros y lo del PRD, un ciudadano que no estuvo aquí. Y esa es la parte importante en ese sentido, que se vea cómo se está usando bien y que los padres de familia estén estudiando. A mí cuando me dicen zapateo zapatos y que regresen los padres de familia y dejen eso, me suena también a cuando la expropiación petrolera. Tiempo, senador. Cuando no tuvimos cuestión del problema de hacer la gasolina y entonces teníamos que traer a los extranjeros y devolvérsela a ellos, igual ahorita. Y por eso trajimos a Vox
Al rato vamos a creer que un secretario de Educación nuestro sea español o de otro país. Y eso no lo podemos permitir y por eso reconozco el trabajo que se está haciendo y que debemos seguir haciendo. Adelante. ¿Qué es lo que recibimos senador, como ya, escuelas? Fíjense bien, ya lo que vamos recibimos. en 5 minutos. Sí, recibimos que 32,000 escuelas no cuentan con electricidad. 32,000. Pero no es solo la escuela, la comunidad no tiene electricidad. 150,000 escuelas no tienen conexión a internet. Eso es lo que recibimos, ¿sí? Entonces, años de no haber dedicado dinero. En los 70, las universidades públicas, los rectores se dedicaban a buscar alumnos que ingresaran a la universidad. Ahorita los están rechazando. 7 de cada 10 alumnos están siendo rechazados, producto de 40 o los 50 años que mencionó secretaria de falta de inversión en lo mismo. Eso es la cuestión importante sentido. Adelante, por favor. ¿Sí? Estas son las escuelas que tenemos, los baños que no se pusieron dar y las escuelas que teníamos y que la escuela nuestra está cambiando. Adelante. ¿Sí? Por favor, esto es lo que termine ya, tenemos senador. en este momento, ¿sí? Que esa es la importancia. Los niños tienen dignidad y demás, sí, entiendo su tiempo, ¿sí? Pero yo creo que es importante poder responder a que la política actual de educación es una política positiva en todos los sentidos y que está dando adelante ya. Adelante. De tal manera ya, Senador, por ya último, por favor concluya. Sí, en becas también tendríamos mucho que decir, ¿sí? Y tiene que hablar el número. Usted mencionó, de hecho, 11 millones con los 7.5. Y no voy a hablar más, ¿sí? Muy bien, entonces, maestra, le encargaría 2 temas importantes. Es que es difícil que una secretaria pueda contestarles, ¿eh? A ustedes en el sentido de la difamación que están haciendo en todos los sentidos. No importa, pero fíjense Ya, bien. por favor, concluya. Vamos a trabajar Concluya. directamente. Maestra, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué vamos a hacer para que los estados asuman la parte que les corresponde a nivel educativo? Dígase educación superior, el peso a peso con las universidades públicas. Solo 2 o 3 universidades públicas a nivel nacional están correspondiendo con ello, las demás no. Lo mismo con el dinero que han dejado de invertir en becas. Antes Pronaves era peso a peso con los gobiernos estatales. Ellos han abandonado, por ejemplo, el Instituto Federal, cuando Becas Bienestar, Benito Juárez entró, el Instituto Federal lo dedicó para las becas de todos los niños de primaria, preescolar y secundaria para que todos tuvieran una beca. Y en cambio en los estados eso se olvidó. Entonces le pediría eso. Y segundo, ¿cuál es el avance que va a haber en la cuestión de la escuela es nuestra, ¿sí? Para que la escuela, más allá de una simple escuela, sea un centro comunitario de desarrollo para todos los poblados de este país? Muchas gracias. Gracias, senador.